alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya, eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya, a una sola voz nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no me falta nada si te tengo a ti, no me falta nada si te tengo a ti. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya, a una sola voz nos unimos hoy, te cantamos Dios en adoración, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no me falta nada si te tengo a ti, no me falta nada si te tengo a ti. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no tengo temor, en mi corazón tú tienes el control, no me falta nada si te tengo a ti, no me
ti. ¿Qué tal, hermanos? Una semana más que seguimos en nuestro estudio del Evangelio de Mateo. Ya estamos llegando a estos capítulos finales, al final de esta quinta sección, ¿verdad? Ya a partir del capítulo 26 vamos a estar llegando a esta última sección, el ministerio, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos en estos dos capítulos, Mateo 24 y Mateo 25, estos dos capítulos que tienen que ver con el anuncio de estas señales, de estas características acerca de los tiempos finales. Esto que estamos estudiando en Mateo 24, Mateo 25, nos muestran estas profecías escatológicas y cómo Jesús está respondiendo a estas preguntas que se le hicieron desde el capítulo 24. Algo importante es que dentro del tiempo, el acomodo, la interpretación de estos tiempos finales, muchas veces no podemos ser dogmáticos. No, dogmático me refiero a que nosotros interpretamos y enseñamos estos tiempos finales de una manera, y lo que vamos a ver el día de hoy es la manera que como iglesia podemos entender de una manera ordenada cuál es la cronología y la interpretación de estos tiempos finales. Sin embargo, no anunciamos o decimos que esta debe ser la interpretación, que es la interpretación correcta, y que si alguien cree algo distinto está en lo incorrecto, está mal. Simplemente nosotros como iglesia es lo que entendemos de estos tiempos finales, es la manera en la que nos ayuda a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y estar expectantes de su venida. Es lo que nos ayuda a cumplir la gran comisión, es lo que nos ayuda a vivir entregados día con día, muriendo y entregando nuestras vidas a caminar de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, voy a hacer un breve resumen de estos tiempos finales para que podamos enlazar todo lo que hemos visto en estos dos capítulos, podamos enlazarlo y tener de alguna manera una administración, una cronología un poco más sencilla de estos tiempos finales. Mateo 24, por ejemplo, inicia dándonos el bosquejo, ¿no?, con estas preguntas que le van a hacer a Jesús. Y Jesús respondiendo, Mateo 24 nos da el bosquejo de cómo podemos entender estos tiempos finales. Ahora, algo importante es que dentro de las reglas de interpretación, lo primero que queremos hacer es qué es lo que Dios quería decir al oyente original. Cuando yo me acerco a la Escritura, no solamente estos textos, a toda la Escritura, y entonces yo trato de aplicar de primera instancia qué es lo que Dios me quiere decir a mí. Cuando en primer lugar comienzo a leer la Escritura, puedo caer en ciertos errores, porque hay muchos textos bíblicos que en primer lugar necesitamos resolver esta pregunta: ¿qué es lo que Dios quería decirle al oyente original? Por ejemplo, algunos textos que tienen que ver con los usos y costumbres en la Escritura,
Muchas veces no podemos aplicarlos de primera mano a la iglesia si primero no resolvemos cuál es el contexto histórico y quiénes eran los que estaban escuchando estas indicaciones, esta predicación, la palabra de nuestro Dios. Un ejemplo de ello, por ejemplo, cuando Pablo escribe a las iglesias y anuncia que las mujeres no lleven la vestimenta de los hombres, si nosotros tratamos de aplicarlo el día de hoy, muchas veces se enseña que la mujer no debe usar pantalón, pensando que la vestimenta de los hombres es los pantalones. Pero si vamos y resolvemos esta pregunta, ¿qué es lo que Dios quería decirle al oyente original?, nos damos cuenta que en los usos y costumbres, hombres y mujeres usaban túnicas, no usaban pantalones. Simplemente había una diferencia entre el atuendo, los colores, las medidas que se utilizaban en las túnicas, y por eso Pablo hace referencia a esto. No quiero explicar mucho esto, pero es un ejemplo de cómo necesitamos primero resolver qué es lo que Dios quería decirle al oyente original. Y en Mateo 24 vimos desde el principio que este evangelio está dirigido específicamente al pueblo de Israel. Cada uno de los evangelios tiene una mirada específica, especial, y está dirigida específicamente a un oyente en particular. En este caso, Mateo quiere anunciar a nuestro Señor Jesucristo como el Rey, como el Mesías que estaba esperando el pueblo de Israel. Mateo está mostrando a Jesús como el Rey y está anunciando al pueblo de Israel, a los judíos, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estas preguntas las hacen los discípulos. Los discípulos como representantes del pueblo de Israel, pero creyentes de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver cómo Jesús responde a estas preguntas. En el versículo 3 del capítulo 24 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron. ¿Quiénes los discípulos? Como aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, porque viene Jesús anunciando la destrucción del templo. Y entonces los discípulos les preguntan: ¿cuándo va a suceder esto? ¿Qué cosa es la destrucción del templo? Y además preguntan: ¿y qué señal habrá de tu venida? Segunda pregunta. ¿Y qué señal habrá del fin del siglo, de la edad, de este tiempo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Jesús va a contestar estas tres preguntas a partir de este capítulo de Mateo 24. ¿Cuáles son las tres preguntas? De nuevo, ¿cuándo será la destrucción del templo? Y eso lo vamos a ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 20, cómo Jesús comienza a explicar cuándo será la destrucción del templo. Ahora, ¿por qué no lo encontramos en el Evangelio de Mateo? Porque Lucas específicamente está mostrando a Jesús como el Hijo del Hombre, a Jesús como el representante del hombre. Está dirigido hacia esta mente humana y pensante, el Evangelio de Lucas, a estos griegos, gentiles, y está mostrando la humanidad de nuestro Señor Jesucristo como el Hijo del Hombre, como el representante de la humanidad, ya que la destrucción del templo en el año 70 tiene que ver con el tiempo del hombre, con lo que tiene que ver con el representante de la humanidad. Se narra específicamente en Lucas capítulo 21, 20, pero en el Evangelio de Mateo, que está dirigido a los judíos, vamos a encontrar la respuesta a esta segunda pregunta, que es: ¿qué señal habrá de tu venida? Y eso lo vamos a encontrar en el capítulo 24 y capítulo 25, lo que vamos a estar viendo el día de hoy. ¿Qué señal habrá de tu venida, de tu segunda venida? Un judío le está preguntando a Jesús: ¿qué señales vamos a ver los judíos antes de que tú vengas? ¿Cómo vamos a saber y cuándo vas a regresar tú a la tierra? Nosotros como judíos, ¿qué es lo que vamos a ver? Y la tercera pregunta es distinta: ¿qué señal habrá del fin del siglo? Ahora, entendimos que el fin del siglo tiene que ver con edad, con generación. No está hablando de los últimos tiempos cuando dice el fin del siglo, sino específicamente al final de esta generación. ¿Qué señal habrá de este final, de esta generación? Y es lo que estudiamos del versículo 9 al versículo 14.
es cuando se anuncia. Por ejemplo, ya el versículo 15 del capítulo 24 dice: por tanto, cuanto veáis en lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entiende, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Está hablando de la aparición del anticristo, la abominación desoladora, que fue lo que estudiamos, algo que se anunció con el profeta Daniel, y todos los detalles acerca de la aparición del anticristo y cómo Antíoco Epífanes viene a ser ese predecesor o esa imagen de lo que va a suceder con el anticristo. Digamos que a partir de ese momento, lo que leemos de la escritura es que entre el versículo 14 y el versículo 15, antes de que se manifieste el anticristo, ya que dicen las epístolas que hay algo que detiene, que ya está en operación el ministerio del anticristo, pero hay algo que lo está deteniendo, y es la iglesia misma. El Espíritu Santo que mora en la iglesia, cuando sea quitado, entonces se va a manifestar por completo el anticristo. Podemos decir que entre el versículo 14 y el versículo 15 es donde encontramos el rapto de la iglesia. Ahí se responde, del versículo 9 al 14 de Mateo 24, se responde esta tercera pregunta: ¿qué señal habrá del fin del siglo? Y lo que vimos acerca de esta generación, que no iba a pasar esta generación, viendo cómo a partir del momento que se instituye Israel como nación, entonces digamos que el nacido a partir de ese momento hasta el fin de esa era, de esa generación, bueno, el día de hoy los encontramos entre 70, 80 años, a lo mejor el nacido en ese momento, ¿no? Muchos coinciden que estamos al final de esta generación, ya que la Biblia nos muestra más o menos 80 años en la duración de una generación, y vemos desde que Israel se instituye como nación, que regresa a ser una nación. Entonces tenemos ese conteo, muchos diciendo, bueno, falta poco para la venida de nuestro Señor Jesucristo cuando venga por su iglesia. Vamos a ver más adelante por qué creemos que la iglesia no va a pasar esta gran tribulación. Vamos a leer que Dios nunca ha juzgado al justo con el injusto. Dios no va a traer juicio. Dios, dice la Escritura, porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de nuestro Señor. Entonces, vemos que entre esta última pregunta y la respuesta a la pregunta ¿qué señal habrá de tu venida?, está el rapto de la iglesia. ¿Por qué estoy haciendo un resumen de todo esto? Y quiero dejarlo muy claro, porque este capítulo 25 sigue respondiendo esta pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida?, desde la perspectiva de aquellos que no se van en el rapto, digamos, desde la perspectiva no de la iglesia, sino de un judío promedio que ha creído en nuestro Señor Jesucristo, o que a raíz, digamos, de esta gran tribulación, este judío, ¿qué es lo que tiene que ver? Están diciendo los discípulos como pueblo de Israel, ¿qué es lo que va a ver un judío cuando tú vengas por segunda vez? No está hablando de esta primer venida. Digamos que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo tiene dos fases: cuando Él viene por su iglesia, que es el rapto de la iglesia, lo que vamos a ver más adelante, y la segunda fase, que es cuando viene con su iglesia. La primera fase se conoce en la Escritura como el día del Señor Jesús, el día de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él viene por su iglesia. Pero digamos que este anuncio del capítulo 25 y estas parábolas tienen que ver con el día del Señor, no nuestro Señor Jesucristo, sino el día de juicio, el día que el Señor va a separar, lo dijo anteriormente, a los cabritos de las ovejas. Y este capítulo 25 forma parte de esta respuesta. ¿Qué es lo que un judío tiene que ver? No la iglesia, vamos a ver que tiene mucho que ver con la iglesia, pero ¿qué es lo que un judío tiene que saber cuando venga el Señor Jesús? Dice un comentario, voy a leerlo de esta manera: aunque se han dado varias interpretaciones a esta parábola, parece mejor entenderla como un juicio sobre los judíos que vivan cuando regrese el Señor en gloria. Israel,
Por consiguiente, está representado por las 10 vírgenes que esperan el retorno del esposo. Fíjate lo que dice esta parábola, capítulo 25, Mateo 25, versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Jesús está haciendo referencia a algo que un judío conocía muy bien: este tiempo y estas costumbres de las bodas. Según la celebración oriental, voy a leerte un poco acerca de los usos y costumbres, de lo que está hablando Jesús acerca de las bodas. Según la celebración oriental, la celebración de bodas tenía lugar a la noche y era ocasión no solo de gozo, sino también de elaborados preparativos. Todo se llevaba a cabo sin prisa y sin horarios predeterminados. No había una hora precisa en que el novio llegaría a la casa de la novia, ya sea para participar del banquete de bodas o, más frecuentemente, para llevar a la novia a su casa a fin de participar del banquete allá. El novio nombraba a un padrino de bodas, llamado por Jesús el amigo del esposo. Esto lo vimos en Juan 3, versículo 29. Algunos jóvenes lo acompañaban como comitiva de honor durante los días de la boda, y algunos jóvenes acompañaban a la novia. Estas jóvenes participaban de toda una semana de festejos enmarcados por gran gozo. El novio salía a buscar a la novia, y cuando se acercaban al sitio donde ésta se encontraba, se oían las voces diciendo: he aquí el novio viene, salid a recibirlo. Entonces las personas comisionadas para recibirlo encendían las lámparas y corrían con ellas en las manos para ocupar su lugar en la procesión. Si alguno no estaba listo, ya era tarde, pues a esa altura no quedaba tiempo para ninguna preparación. La procesión se encaminaba hacia la casa de la novia. Una vez que el novio y su comitiva estaban instalados, se cerraba la puerta y no se volvía a abrir a quien no hubiese entrado a tiempo. Es lo que Jesús, en los usos y costumbres, les quiere explicar a sus discípulos y al pueblo de Israel. Cuando venga el Señor, va a ser similar a este tiempo de bodas, cuando nadie sabe el día y la hora, nadie sabe cuándo venga. Pero ustedes tienen que estar atentos, porque como en el tiempo de las bodas, esta comitiva, estas amigas, estas jóvenes amigas de las novias, tienen que estar listas con sus lámparas, con aceite. Y en cuanto venga el novio, van a gritar: ¡ahí viene el novio! He aquí el novio viene, salid a recibirlo. Y así como se acomodan en el tiempo de las bodas, así van a estar estas 10 vírgenes, dice el capítulo 25. Nada más que 5 van a estar preparadas y 5 no van a estar preparadas. Van a tratar de ir a comprar aceite para sus lámparas, pero cuando llegue el Señor para llevarse a la novia a este gran banquete, entonces las puertas se van a cerrar y ya no van a poder abrir. Dice así: que cuando toquen, el novio va a decir: no les conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Va a ser demasiado tarde para estas insensatas. Y es lo que le está diciendo al pueblo de Israel.
que estén listos. Constantemente en estos capítulos el Señor le quiere decir a su pueblo: necesitan estar listos, necesitan ver las señales, necesitan ver todo lo que anunciaron los profetas y lo que les estoy anunciando. Necesitan entender que en los tiempos finales yo voy a regresar y ustedes reconozcan los tiempos en los que estamos viviendo, los que estén viviendo esta última generación. Dice que 5 insensatas no estaban preparadas. Y el novio les va a decir: no les conozco. Las puertas se van a cerrar y ya no se van a poder abrir. Estén listos, dice el Señor Jesús a su pueblo. Ahora, en toda esta parábola no vemos en ningún momento a la iglesia, ¿es correcto? No vemos a la novia. Está hablando a estas amigas de la novia, a estas vírgenes que son las que se ponen en la comitiva para encender sus lámparas cuando viene el novio, para entrar a este banquete. Vemos que estas parábolas solamente aparecen en el Evangelio de Mateo, en este Evangelio que está dirigido hacia el pueblo de Israel. Vemos claramente que Dios le está anunciando a su pueblo: esto es lo que va a suceder. Ya les dijo, será como en los tiempos de Noé. Estarán comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento con gran maldad. Así no lo van a esperar. Así será ese momento. Aquí está anunciando que algunos no van a estar listos, pero hay 5 de estas vírgenes que están listas. Y Jesús le dice a sus discípulos: así debe ser todo judío, estar listo y preparado para la segunda venida del Señor, para que formen parte de este gran banquete. Lo que les leía al principio muy probablemente está haciendo referencia a esta entrada al milenio, cuando el Señor Jesús venga con su iglesia a reinar por 1000 años. Y como todos aquellos que creyeron, que esperaron la venida del Señor Jesús, entonces van a formar parte de este reino milenial. Esto es algo maravilloso. Porque a lo mejor, aunque puede ser lejano a nosotros y podemos decir: bueno, pero esto ¿qué tiene que ver con nosotros como iglesia? Si está haciendo referencia a que el pueblo de Israel, antes de la segunda venida de Cristo, tiene que estar atento de todas las cosas que están pasando y listos con sus lámparas llenas para esperar la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Esto qué tiene que ver con nosotros? Bueno, que nosotros también tenemos este llamado como iglesia de esperar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate lo que dice Hebreos, capítulo 9, versículo 28. Hebreos 9, versículo 28. Hebreos 9, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hebreos, esta carta escrita a los hebreos. Jesús una y otra vez diciéndoles: Jesús va a venir por segunda vez, ya no con relación al pecado, va a venir a salvar a los que le esperan. A los que esperan esta segunda venida, le dice a los hebreos. Pero no solamente a ellos. Por ejemplo, la segunda carta de Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, vemos que es una característica de la iglesia también, de un cristiano que pertenece a la iglesia. Segunda de Timoteo 4, versículo 6, vemos a Pablo que muestra dentro de sus características a alguien que espera la segunda venida de Cristo. Dice segunda de Timoteo 4, versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado, dice Pablo, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esperar y amar su venida.
Es una característica, no solamente lo que dice Mateo 25, Mateo 24, que tiene que ver con el pueblo judío, sino también nosotros como iglesia necesitamos esperar su venida, necesitamos amar su venida. Esta es una característica muy importante del cristiano, del discípulo de Cristo, que espera y que ama su venida, que también se prepara. No podemos decir, bueno, pero es que yo espero que el Señor me va a llevar en el rapto y ya cuando pasen estas cosas, bueno, no pasa nada, yo voy a estar preparado. Pero la Escritura también hace un énfasis en que la iglesia tiene que estar preparada, en que la iglesia también tiene que tener sus lámparas listas para la venida del Señor Jesucristo. Fíjate lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Dice el versículo 15. Desde el versículo 13 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Tiene que ver con los que han muerto en Cristo, aquellos que duermen. Que no te llenes de tristeza como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. No podemos ser como los del mundo que no tienen esperanza. Ante un tema tan triste y doloroso como es la separación por la muerte el día de hoy. Pero dice Pablo a la iglesia de los tesalonicenses, no ignoréis acerca de los que duermen. Necesitan recordar esto, que el Señor, aquellos que ya hemos quedado, no vamos a predecer a los que durmieron antes que nosotros, sino que ellos van a ser levantados y luego nosotros, los que hayamos quedado en este momento, seremos transformados y reunidos juntamente con el Señor en el aire, tomados. Por eso se llama esta doctrina del rapto de la iglesia, el arrebatamiento. Seremos arrebatados. Esta palabra, arrebato, que es arpazo en el griego original, que tiene que ver con tomar por la fuerza, que tiene que ver con raptus, rapto. Por eso, aunque no aparezca esa palabra rapto, pero tiene que ver con tomar por la fuerza, que se traduce en griego raptus, el rapto, en un abrir y cerrar de ojos, cuando nadie lo espera. Así como le dice Jesús al pueblo de Israel de esta segunda venida, cuando nadie lo espera, el día y la hora nadie la sabe. Incluso más adelante, en esta siguiente parábola, hace referencia a que el padre de familia no sabe cuándo el ladrón va a venir. Y Tesalonicenses dice que como ladrón en la noche, nuestro Señor va a venir, no cuando lo esperamos. Sí podemos ver las señales y que Él viene pronto, pero necesitamos estar listos, preparados, no solamente Israel, nosotros como iglesia, para la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga por su iglesia. Nosotros vamos a ser esa novia que cuando viene Jesús con su iglesia a reinar por 1000 años, entonces el pueblo de Israel, que tiene aceite en sus lámparas, que está listo, va a poder formar parte de este reino milenial. Para terminar, una vez más, un llamado de cómo vivir, cómo esperar la venida del Señor, porque así como vemos en las anteriores parábolas al amo y la manera en que esperamos, como vemos a estas vírgenes, revelamos lo que hay en nuestro corazón,
La manera en la que vemos a nuestro Señor el día de hoy y la manera en la que le esperamos, estamos revelando lo que hay en nuestro corazón, si realmente hemos sido transformados en esta esperanza. Porque aquel que tiene esta esperanza, dice la Escritura, se purifica a sí mismo. Porque no podemos vivir como este mundo. Aquel realmente que espera al Señor sinceramente y que cree sus palabras, eso va a afectar su vida el día de hoy. Fíjate lo que dice 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. 1 de Tesalonicenses 5, versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, o sea, cuando Él venga, el rapto de la iglesia, vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Velemos y seamos sobrios. Lo que sucede con Israel, pueden decir, no, pero es que ¿por qué estamos hablando de Israel? Sí, bueno, es que lo que sucede con Israel marca una pauta también para lo que sucede con la iglesia. Y Pablo dice, no se llenen de soberbia, como si Dios ya hubiera desechado a su pueblo, como que ya Israel, ya Dios no lo quiere. No, oren por su restauración, porque si este rechazo de Israel, cuando vino Jesús por primera vez, vino a ser la salvación de los gentiles, nuestra salvación como iglesia, ¿cuánto más su plena restauración? No podemos ignorar y llenarnos de soberbia. Nosotros somos mejor que Israel. El Señor puede desgajar o volver a injertar si Él quiere, dice Pablo en Romanos. Necesitamos estar atentos y orar por Israel. Y como iglesia dice que velemos y que seamos sobrios, que no durmamos como los demás, que no vivamos como este mundo, porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, dice la Escritura. No podemos servir a dos señores. Si quieres ser amigo, tener todo en común con este mundo, entonces te vas a volver enemigo de Dios. La vida en Cristo, como discípulo de Cristo, no solamente es, pues los domingos voy a la iglesia, o sí, de repente yo no soy católico, soy evangélico. Entonces, sí, mi religión sigue terminando en ólico. ¿Evangélico o católico? Pero no es una relación real. Y vivimos exactamente como los demás. A lo mejor tú no practicas idolatría de santos, de imágenes, incluso lo criticas, pero sí practicas otro tipo de idolatría. La idolatría de ti mismo, la idolatría de tus sueños, de lo que quieres lograr, de tus planes sin Dios, de vivir separado de Dios, de vivir como los de este mundo, pensando en el aquí y ahora, en lo que puedes ganar, en cómo te puedes servir, en cómo puedes disfrutar, en que no importan los demás, sino realizarte, amarte, quererte, buscar tus derechos, vivir para ti, llenarte, creer que eres rico. Y Jesús le dice a la iglesia que se porta de esta manera, tú piensas que eres rico, pero eres un pobre desventurado, desnudo. A otra iglesia le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vuelve a las primeras obras. Porque estamos en tiempos difíciles. Estamos pasando tiempos que jamás habían pasado. Se están rompiendo los récords. Una pandemia en todo el mundo. Muerte por todos lados. Cada vez más malas noticias. Terremotos. Maremotos. Tsunamis. Explosiones. Guerras y rumores de guerras. Lo que sucede con Israel, como vimos la semana anterior, cómo se está preparando
la reconstrucción del templo, cómo tienen todo listo. Todo se está cumpliendo. Récords en los desastres naturales, inundaciones, huracanes, incendios. Y la iglesia, dormidos, como los de este mundo. Sigue diciendo Pablo a la iglesia de los tesalonicenses: pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Animarnos. El Señor viene pronto. Algo que hablábamos la semana anterior es que la venida de nuestro Señor Jesucristo no tiene que ser como que, principio de dolores, está como dolores de parto, cada vez va a estar peor, tengo miedo, vienen más pandemias, no sé qué vamos a hacer. No, necesitamos animarnos. Sí hay trabajo que hacer, hay mucho que hacer. Dejar de pensar en nosotros mismos, en nuestros sueños y lo que yo quiero hacer. Quitemos un poco la mirada de nosotros. Porque nunca hemos importado tú y yo. El que importa es el Señor, quien nos ama, quien se entregó por nosotros. Y Él viene. Seamos sobrios y velemos, porque nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Hemos pasado una y otra vez semanas estudiando con la misma aplicación. Necesitamos estar listos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así termina Apocalipsis. Una vez más, digamos que Apocalipsis es el Mateo 25 de la iglesia. Es el llamado a estar listos, esperando la venida del Señor. Después me mostró un río limpio, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Esto es fiel, esto es real, esto se va a cumplir. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que deben suceder pronto, deprisa, de un momento a otro. He aquí vengo pronto, dice Jesús. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y yo, Juan, soy el que oyó y vio estas palabras, estas cosas. Y después de que la nube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Versículo 12 de Apocalipsis 22. He aquí, yo vengo pronto. He aquí yo vengo de repente, deprisa, pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para darlos testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu, ¿cómo debe ser nuestra respuesta, iglesia? Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven.
¿Cómo tendremos que cambiar nuestras vidas el día de hoy para estar listos y decir, ven Señor? ¿Podrías decir hoy, iglesia, ven Señor? Ven. Y si alguno dice, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Dice el versículo final de Apocalipsis, de toda la Escritura. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Es lo que escribe Juan. Y es lo que dice la iglesia. Maranata. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. He aquí, ciertamente vengo en breve. Que nuestra respuesta sea, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Padre Celestial, estamos estudiando el final de los tiempos. Y cómo para Israel has dejado un plan marcado, tan perfecto, Señor, de amor y misericordia. Pero de igual manera has marcado un plan para tu iglesia, para nosotros, también de amor y misericordia. Somos tus discípulos y caminamos de tu mano, Señor Jesús. Ayúdanos a no olvidar que tú vienes pronto, Señor, que estemos listos. Porque va a llegar un momento, Jesús así lo anunció, que cuando quieran entrar va a ser demasiado tarde los que no estuvieron listos. Y tú les vas a decir, no les conozco, nunca os conocí. Y aquellos que incluso hicieron muchas cosas en tu nombre, tú vas a responder, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca les conocí. Queremos conocerte y que tú nos conozcas, Señor. Que tú sepas quiénes somos, porque tenemos una relación cercana y real contigo, Dios. Porque pasamos tiempo contigo en tu palabra y en oración. Porque sabemos quién eres, Señor. Porque cuando tú vengas se va a tocar la trompeta y aquellos que te conocen van a reconocer ese sonido con gozo y van a poder decir, sí, Señor, ven, aquí está tu iglesia. Pero aquellos que no te conocen no van a reconocer el sonido de la trompeta y solamente va a venir sobre ellos destrucción repentina. Queremos realmente conocerte, Señor. Dejar de hacernos expertos en las cosas momentáneas y temporales y realmente conocerte, Señor. Nos llenamos de vanidad, de vanagloria por lo que logramos en el aquí y ahora, pero menospreciamos a todo aquel que está enfocando su vida a conocerte. Y nosotros menospreciamos el conocerte. Y nosotros menospreciamos los tiempos que tenemos como iglesia para leer tu palabra, para pasar tiempo en oración, para discipularnos, para pasar tiempo adorando tu nombre. Hemos menospreciado esos tiempos, Dios. Líbranos de no estar preparados. Que seamos como los del día, que viven sobrios, velando por tu venida, Dios. Y que verdaderamente podamos decir, sí, ven, Señor, ven. Ven pronto, Dios. Ayúdanos, Padre. Llénanos con tu Espíritu Santo para poder caminar en tu voluntad. Danos el poder de ser testimonio de ti, Señor. Dar testimonio de ti y caminar como tus discípulos. Aquí estamos, Señor. Ante lo que pasa en este mundo, tu iglesia dice, ven, ven, Señor. Lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén y amén.